Listo. Entonces, les había contado esta cosa, ¿no? de la mandorla, que es un como recurso iconográfico que tiene todo un simbolismo detrás y que era interesante porque justamente nos ayudaba a ver este nivel medio que era como el nivel privilegiado. Lo que les había contado era que la mandorla era como este círculo que está aquí en el medio, bueno, como almendra que está ahí, que lo que pasa con ella es que en ella confluyen como los dos extremos, ¿no? Y habíamos dicho que ese nivel en donde confluyen estos dos extremos es un nivel privilegiado porque ahí pasan las cosas, ¿no? Porque tiene tanto eh, elementos de un lado como elementos del otro, ¿no? Y que iconográficamente se había llevado como a la práctica, por así decirlo, con esta representación de Cristo, ¿no? Que Cristo es visto como este intermedio entre los seres humanos y Dios, ¿no? Y también hablamos como de estos otros niveles intermedios, que eran los demonios, los ángeles, etcétera. Entonces los niveles intermedios son como particularmente importantes. Y bueno, aquí hay como otros ejemplos de las mandorlas, esto ya en representación gráfica, en donde pues tenemos como ese simbolismo, ¿no? Esta figura que parece almendra, una pepita, decía alguna maestra de historia del arte, eh, sirve como para representar a Cristo rodeado como de más simbolismos de los que hablaremos en algún momento, ¿no? Que son los cuatro evangelistas, que cada uno tiene como un simbolismo particular y que bueno, que seguramente hablaremos de ellos cuando hablemos de Bruno. Y aquí hay otra imagen en donde igual, ¿no? Tenemos que Cristo, en esta de aquí abajito, no es Cristo, sino más bien la Virgen con Cristo, la que se ubica en este nivel medio que es la mandorla, ¿no? Y todo esto, bueno, primero porque la clase pasada no les había enseñado como estas referencias así en clase, y segundo porque insistimos en este papel medio que es como privilegiado cuando hablamos de Pico, porque en Pico el ser humano está en el medio de las cosas, ¿no? Y en tanto que está en el medio de las cosas, es un ser privilegiado. Pero habíamos dicho que es privilegiado y es maravilloso, no nada más porque esté ahí puesto en el medio, sino porque tiene la capacidad de moverse hacia arriba o hacia abajo, ¿no? En el texto de la Oratio, Dios le dice al ser humano que lo ha colocado en el centro del mundo y que el ser humano esté colocado en el centro del mundo se puede entender al menos de dos maneras, ¿no? Primera, que está colocado justo en el medio de la escala de los seres, que es un poco lo que dice Pico, ¿no? Dice, hay seres superiores, Dios hizo a los ángeles y pobló con ellos a los cielos, hay seres inferiores que son los animales, las plantas, las bestias, etcétera, y con ellos pobló Dios a los niveles inferiores, y el ser humano estaría colocado aquí en el centro de esta escala de los seres, por llamarlo de alguna manera. Pero también se puede entender este lugar central del ser humano en un segundo nivel que sería prácticamente un nivel literal, ¿no? Que será está colocado en el centro del mundo, en el centro del cosmos, lo cual apela, por supuesto, a la estructura del universo, ¿no? Y tenemos junto con estas dos ideas la idea de las escalas, que les había contado que en Génesis veintitantos se habla de cómo Jacob se queda dormido en una piedra y sueña con eh, una escalera que conecta el cielo, bueno, la parte de arriba, con la tierra, por la que suben y bajan los ángeles de Dios, ¿no? Esta de acá es una pintura de William Blake, en donde tiene justamente esta representación. En Facebook, en Classroom les dejé alguna otra, y hay muchísimas como representaciones porque es un tópico bastante como recurrido en el Renacimiento y pues como en la iconografía religiosa en general, ¿no? No solamente cristiana o judía, sino incluso como pagana, ¿no?
Entonces, les decía que este sentido de el ser humano en el centro del universo supone, por supuesto, esta escala y supone también eh, una estructura del mundo, un orden del universo que es el que hemos hablado desde el principio del curso y que no es otro sino un universo geocéntrico en el que además se le añaden como todos estos niveles que tenemos, ¿no? Tenemos de todo lo que hemos visto, por supuesto, tenemos un nivel elemental, que es justamente el que está compuesto de los 4 elementos y que es el que está abajo de la esfera de la Luna, que sería el mundo sublunar, cosa que es básicamente la Tierra, ¿no? El planeta. Tenemos un mundo celeste, que como su nombre lo dice, se refiere a los cielos, y por los cielos entendemos los 7 planetas y la esfera de las estrellas fijas, y tenemos un mundo supraceleste, que igual como su nombre lo dice, está arriba de este mundo celeste. Entonces, ya igual en Facebook les había dejado esta primera pintura, que también es una escala de Jacob, en donde se ve precisamente esta distinción, ¿no? Aquí donde está, no sé quién sea, la Virgen, Santa algo, no sé quién, y hasta donde está esta esfera, que justamente será la esfera de la Luna, bueno, un poquito abajo de la esfera de la Luna, tenemos el mundo elemental, ¿no? Toda esta parte de arriba, que curiosamente es azul, porque el azul nos remite al cielo, o a los cielos, porque el cielo es azul, está referida a los planetas, ¿no? Entonces, ese es el mundo celeste. Y aquí están como todos los planetas con las estrellitas. Y lo que está más allá de la esfera de las estrellas fijas, más allá de estos niveles celestes, pues es el mundo supraceleste. Que en esta visión cristiana, que también ya habíamos encontrado la clase pasada con Pico, lo que nos encontramos en este mundo supraceleste son las jerarquías de los ángeles, ¿no? Pasamos la esfera de las estrellas fijas y lo que tendríamos serían ángeles, arcángeles, tronos, toda esta jerarquía, ¿no? Hasta llegar a Dios. Que de nuevo, ¿no? Esto supone un universo geocéntrico, que lo podemos ver acá con esta imagen de la armonía macrocósmica, la que está en medio, en donde en el centro está la Tierra como planeta, alrededor de ella están los 7 planetas y alrededor de ella, por fuera todavía más, estaría eh, este mundo supraceleste, ¿no? En donde estarían los planetas, etc. Y esta otra de acá es una imagen que seguramente está tomada de Robert Flood, en donde retoma básicamente esta misma estructura, ¿no? Tenemos aquí abajo los 4 elementos. Bueno, tiene unas cositas más, ¿no? Pero aquí está la tierra, el agua, el aire, el fuego. Luego tenemos los símbolos de los planetas, la luna con estos cuernitos, Mercurio con la cruz y los cuernitos, Venus, el sol, etcétera. Tenemos acá la esfera de las estrellas fijas, que está marcada justo con estrellitas, asteriscos, y luego tenemos la jerarquía celeste, ¿no? Lo cual, de nuevo, nos habla de esta cosa de que el ser humano está en el centro del mundo, no solo entendido como en esta escala de los seres, sino también literalmente, ¿no? Está en el centro del universo. Y de ese centro del universo hay una escala, como la escala de Jacob, que conecta la Tierra con los cielos. Todo esto es importante, o quería llamar la atención sobre ello, porque este, Camilo lo retoma, o más allá de que lo retome, es algo que está ahí como subyacente a las propuestas de Camilo, ¿no? Es justamente esta cosa que hemos llamado todo este tiempo la imagen del mundo, sobre la que se sustentan todas las posturas, ¿no? Y la de Camilo no es como la excepción, entonces nos vamos a encontrar con ciertos elementos ahorita. Pero, por supuesto, antes de hablar un poco sobre el teatro de la memoria de Camilo, tendríamos que hablar también sobre el arte de la memoria, sobre algunas cositas del arte de la memoria. Y bueno, eh, el arte de la memoria surgió en Grecia
y estaba originalmente ligada a la oratoria. Era una técnica que sobre todo la gente que se encargaba de dar discursos utilizaba precisamente para eso, ¿no? Para aprenderse sus discursos. Y tenemos estas tres fuentes del arte de la memoria, ¿no? Que es el de oratore de Cicerón, la retórica de Herenium, que inicialmente se atribuía a Cicerón. Bueno, en el Renacimiento creían que era de Cicerón, pero en realidad es de autor desconocido. Y tenemos las instituciones de la oratoria de Quintiliano, que es bien interesante porque las instituciones de la oratoria estuvieron perdidas en la Edad Media, en Occidente, igual que los textos platónicos, los textos herméticos, y reaparecieron en el Renacimiento, ¿no? Entonces, tuvieron ahí como cierta influencia en, en, en estos desarrollos del arte de la memoria. Y la memoria aparece en estos textos como una de las 5 partes de la oratoria, ¿no? O de la retórica, que son estas que están acá, ¿no? La invención que uno generaba como este discurso que quería dar, la disposición, que era como eso, ¿no? Disponer el discurso como iba a darse, la elocución, que era prepararlo para cómo iba a decirse, y lo que seguía, una vez que ya estaba como preparado y seccionado, era memorizarlo. Y pues, una vez que estaba memorizado, lo único que quedaba era pues pronunciarlo, ¿no? La pronunciación. Y pues normalmente o inicialmente el arte de la memoria o estas técnicas mnemotécnicas estaban ligadas a estos fines que Camilo dirá que son mundanos, ¿no? O sea, aprenderme un discurso, yo puedo usar el arte de la memoria para acordarme de las cosas que tengo que comprar en el súper, puedo usar el arte de la memoria para recordar los nombres de mis alumnos, no sé, los libros que tengo que leer, etcétera, las películas que tengo que ver, lo que sea. Pero lo que pasa un poco en el Renacimiento con el arte de la memoria es que el arte de la memoria adquiere unas ciertas significaciones más, ¿cómo decirlo? Como más importantes o más grandes, más sublimes que meramente recordar cosas mundanas, ¿no? Y que será como, por así decirlo, recordar cosas divinas, ¿no? Recordar cosas imperecederas, cosas que están allá arriba y que tiene que ver justamente con esta idea de que nuestra alma viene de algún lugar superior, ¿no? Pero bueno, o sea, el arte de la memoria surge en estos textos. Y, por ejemplo, en De Oratore, de Cicerón, y también en los textos de Quintiliano, podemos leer la historia de Simónides de Ceos, a quien se considera algo así como el fundador del arte de la memoria, ¿no? Simónides era un poeta griego que vivió entre los siglos 6, 5 antes de Cristo. Y la historia que cuenta Cicerón de Simónides es que una vez estaban en casa de Escopas, que era como un personaje muy rico y que estaba dando un banquete porque había ganado no sé qué. Y entonces invitaron a Simónides para que diera un discurso, ¿no? Para que elogiara a Escopas. Y lo que hizo Simónides fue dar su discurso, elogió a Escopas, pero a la mitad del discurso también habló de Cástor y Pólux. Y entonces cuando Simónides fue con Escopas para decirle, oye, güey, pues págame, Escopas le dijo, pues nada más te voy a pagar la mitad porque elogiaste a Cástor y a Pólux, pídele a ellos la otra mitad, ¿no? Y entonces pues ya Simónides se va muy triste porque pues, así como buen humanista, como buen artista solo le pagaron la mitad. Y pues ya estaba así cuando de repente le avisan que hay 2 personajes que lo están buscando en la puerta y pues va a ver quiénes son. Y cuando llega a la puerta de la casa se da cuenta de que no hay nadie, ¿no? Pero justo en ese momento lo que pasa es que se desploma la habitación donde se llevaba a cabo el banquete y pues todo se muere, ¿no? O sea, no solo Escopas, sino básicamente todos se murieron. Por supuesto se interpreta que estos 2 personajes que buscaban a Simónides eran Cástor y Pólux y que justamente la paga que ellos le estaban dando era salvarle la vida de este derrumbe, ¿no? Y
se cuenta, o la parte interesante como de esta historia, es que si se dieron cuenta que los cuerpos quedaron tan deshechos, tan desmembrados, que nadie los podía reconocer, pero pudieron identificar quién era quién. Bueno, no pudieron, o sea, Simónides lo hizo porque recordaba en qué lugar se hallaba sentado cada uno de los asistentes al banquete, ¿no? Y entonces, lo que dice Cicerón es que a partir de esto, Simónides ideó estas técnicas mnemotécnicas en donde hay al menos tres cosas importantes, que es el uso de los lugares, o sea, el lugar en el que estaba sentado cada comensal, el uso de las imágenes, que ahorita lo vamos a ver, pero tiene que ver con algún rasgo característico de cada uno de los comensales, y el orden en el que estaban dispuestos estos lugares con las imágenes, ¿no? Y eso es como la base del arte de la memoria. Estas tres cosas, lugar, imagen y el orden en el que están dispuestos, conforman como el núcleo del arte de la memoria. Entonces, a veces pensaba, no sé si les ha pasado, seguro sí, que esta anécdota de Simónides y recordar dónde estás sentado cuando te mueres, es como cuando uno va en algunas líneas de camión, y al menos a mí me ha tocado que en algún punto estás sentado como en tu lugar y se sube como los supervisores de la línea y graban como el camión y dónde está sentado cada quien, ¿no? Y entonces seguramente si el camión choca y se quema y todos quedamos irreconocibles, nos recordarán o sabrán quién es quién por el lugar en el que estábamos sentados, ¿no? Que es más o menos como lo que pasa si, no sé, si se estrella un avión. Seguramente debe ser peor porque ahí salen volando todos, pero es como una técnica como tétrica para identificar dónde están como cada uno. Pero bueno, regresando al arte de la memoria, tenemos estos dos elementos, bueno, es que son como por bloques, ¿no? Tenemos lugares e imágenes, que es como un bloque, y tenemos el orden, que es como el otro bloque. Los lugares, podemos decir que los lugares es eso, ¿no? Los lugares son un lugar, algo así como un nicho, como un receptáculo en donde se tiene que poner una imagen. Y una imagen es una forma, una marca o un simulacro que por semejanza, y aquí sale de nuevo esta cosa de la que hemos hablado antes, que por semejanza nos recuerde algo que queremos recordar. Ajá. Si queremos recordar, bueno, dirá por ejemplo Quintiliano, si queremos recordar la guerra, seguramente una buena imagen es un soldado, ¿no? O una espada y un escudo, ¿no? Es una marca, una seña, un simulacro que lleva o nos lleva como a recordar algo en específico. Pero bueno, traigo aquí varios ejemplos. Y en estos textos se dicen como varias cosas como de los lugares, ¿no? Los lugares, dice, de estos textos deben ser variados en formas, en tamaños. No todos deben ser iguales porque eso puede hacer que nos confundamos cuando tratamos de recordar como los lugares, ¿no? Imaginemos que estos lugares son nichos, son cajas, y si todas las cajas son iguales, es muy difícil saber en dónde metimos las cosas, por más que la cosa que yo metí ahí adentro sea como muy fácil de recordar, ¿no? Como quizá les ha pasado, ¿no? En alguna mudanza es como muy común que metamos cosas en cajas y pues ya se las llevan al camión, las vuelven a sacar, las metes a tu otra casa, pero si no están bien diferenciadas, pues resulta muy complicado saber qué cosa hay en cada caja, ¿no? O si no están suficientemente identificadas, etcétera. Entonces lo que dicen estos textos es que los lugares deben ser lo suficientemente diferentes, ¿no? Diferentes en forma, en tamaño, en color, etcétera, pero tampoco deben ser como muy grandes ni muy pequeños, deben ser como eh, tamaño medio. Y si tenemos muchos lugares, lo que dicen estos textos es que para que justamente no nos confundamos, además de todo lo que hay que hacer en tamaño y forma, es que hay que poner una marca a cada 5 lugares. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Porque eso ayudará como a que
los podamos ubicar mejor. También dice que estos lugares no deben ser ni muy oscuros ni muy luminosos, porque pasa como con las fotografías, ¿no? Una fotografía que está muy oscura, que está subexpuesta, pues puede que no se entienda del todo, ¿no? No sabemos qué cosa hay ahí. O una fotografía que tiene demasiada luz, pues puede que tampoco sepamos qué pasa acá, ¿no? Entonces deben estar ahí como el término medio. Pero lo más importante de estos lugares, además de que son como estas cajas contenedoras de las imágenes, es que estos lugares pueden ser reales o imaginarios. Y por reales entendemos como externos, ¿no? O sea, de verdad yo puedo hacerme un conjunto de cajas que sean mis lugares en los que coloque imágenes, y esos serían los lugares reales, externos, o pueden ser imaginarios en el sentido de que sean internos, ¿no? De que no estén afuera, sino que estén adentro como de mi cabecita. Uh-huh. Y eso va a ser como importante por el propósito que tiene el teatro de la memoria de Camilo, ¿no? Y bueno, si queremos recordar muchas cosas, por supuesto, tendremos eh, tener muchos lugares y ponerle ahí muchas imágenes, ¿no? Y sobre las imágenes, por supuesto, las imágenes, en nuestra analogía de las cajas, las imágenes serían las cosas que nosotros ponemos como en las cajas, ¿no? Y lo dicho, ¿no? Las imágenes deben ser similares o por semejanza, nos deben decir algo o deben parecerse a ese algo que queremos recordar. El ejemplo de Quintiliano es que si queremos recordar la navegación, pondremos un ancla o un barco. Si queremos recordar la guerra, una espada, un escudo, etcétera. Si nosotros en nuestro orden de cajas, bueno, suponiendo que con el contenido de las cajas quisiéramos recordar las escuelas por donde hemos pasado, quizá tendría una caja en la que pondría cosas de cuando yo iba al kinder, ¿no? Entonces quizá pondría el mandil que uno usa cuando pinta, o unos zapatos pequeños. Cuando iba en la primaria, no sé, quizá pondría, no sé si les tocó este atlas gigante que no cabía en la mochila, entonces, ¿no? Es un punto como muy representativo, esta imagen, eh, y que nos puede recordar como ese espacio, ¿no? Si fueron a una secundaria pública, quizá usaron un uniforme con esta tela gris a cuadros o café con puntitos, y aunque no hayan ido a pública, seguramente el uniforme era como particular, ¿no? Entonces, independientemente de que todas mis cajas sean iguales, por la imagen que está adentro, yo podría recordar aquello que yo quiero recordar, ¿no? O sea, si me asomo a una caja y veo que está este uniforme a cuadros, pues me voy a acordar de la secundaria, ¿no? Si me asomo a una caja y veo como miles de fotocopias y libros de filosofía, pues me voy a acordar de cuando fui a la universidad, ¿no? Si me asomo a la otra y veo un muñeco y mi bata del kinder, pues ya sabré qué es lo que va, que era de cuando yo iba al kinder, ¿no? Entonces la imagen es particularmente importante porque la imagen es la que nos dice las cosas, ¿no? La que lleva nuestra memoria hacia aquello que queremos recordar. Y lo importante justo de estas imágenes, como les decía, es que sean lo suficientemente, primero, representativas y que sean lo que en estos textos se llama punzantes, que sean lo suficientemente hirientes al alma, ¿no? O sea, que sean unas imágenes que de verdad sean como fuertes, ¿no? O sea, que de verdad se graben en el alma. Porque aquí tenemos de fondo una idea que está en Platón, me parece que es en el Teteto, en donde suponen que el alma es algo así como una tablilla de cera, ¿no? Que una tablilla de cera era como el equivalente a nuestros cuadernos donde escribían los niños, es literalmente una tabla con cera, y lo que hacían era rascar en la tabla, de manera que lo que escribías se grababa literalmente, ¿no? O sea, rascabas la cera y ahí se quedaba. Entonces, si uno hace como una raya lo suficientemente fuerte, punzante con el punzón, esta imagen o este trazo va a quedar lo suficientemente grabado en la tablilla, o en términos de Platón, en nuestro corazón,
que sería básicamente lo mismo en su sistema que en nuestra memoria. Ujú. Mientras que si el trazo es como vago y suave, pues no se va a guardar. Ujú. Entonces, las imágenes punzantes son como imágenes como muy, muy representativas, muy, muy eh, percusivas, ¿no? Como que golpean la memoria y que son fácilmente recordables. En la retórica de Erenium, por ejemplo, se recomienda que estas imágenes que se usan sean imágenes de gente deforme o desangrada o, no sé, con eh, los brazos cortados, etcétera, porque justamente es mucho más fácil recordar una cosa así deforme que una cosa que es como normal, ¿no? No sé, seguramente si alguna vez les ha tocado o presenciar un accidente o ver a alguien herido en la calle o lo que sea, es una imagen que se graba como muy fuerte en la memoria, ¿no? Y a veces es como difícil hasta sacarla de ahí, justamente por este principio, ¿no? Porque es una imagen percusiva y punzante que no es una imagen común, no es algo ordinario, porque estos textos dicen las cosas ordinarias las olvida a la gente fácilmente, pero las cosas extraordinarias se graban muy fuerte en la memoria, ¿no? Entonces, la idea es que estas imágenes que uno usa para recordarse estas cosas sean punzantes. Quizá no al punto de provocarnos traumas, etcétera, pero sí que sean como significativas, ¿no? Lo que vamos a ver después con Bruno, por ejemplo, es que no todas las imágenes son significativas para todas las personas, sino que hay imágenes que pueden ser muy significativas para mí, pero no para los demás, ¿no? Si hiciéramos el ejercicio de agarrar una caja y meter en esa caja algo representativo de cuando íbamos a la primaria, seguramente cada uno de nosotros metería una cosa distinta. Porque justamente estas imágenes eh, son diferentes. O sea, el hecho de que sea significativo o sea, depende de cada persona, ¿no? Y esto tiene que ver también un poco con este juicio fantástico del que hablamos la clase pasada con Ficino, ¿no? Digo, las clases pasadas, ¿no? El juicio fantástico, habíamos dicho en Ficino, con este ejemplo de Homero Simpson y su langosta, es diferente, a pesar de que la imagen primera de la langosta sea como básicamente la misma, ¿no? Sobre ella podemos hacer un juicio eh, fantástico que puede ser diferente al de otra persona y por eso para Homero la langosta significaba una cosa, pero para Marge significaba otra. Por eso para mí algo que puede ser muy punzante y muy representativo de cuando iba en la primaria, para alguien más puede ser como super X, ¿no? Entonces eso va a cambiar como dependiendo de cada persona. Lo importante entonces aquí, o sea, el principio sigue vigente porque lo importante es que cada uno tendría que hacerse una imagen que sea lo suficientemente representativa y que le diga algo como en particular, ¿no? Pero bueno, tengo monitos acá para explicar esto porque así en abstracto es como complicado. Pero no sé si hasta acá hay como alguna pregunta o algo. Bueno, pues si no, pensando como en estos lugares, habíamos dicho que los lugares son como nichos o cajas o receptáculos, ¿no? Imaginemos que este es un lugar. Y el lugar por sí mismo, si bien es importante y no puede prescindirse, o sea, no podemos usar el arte de la memoria sin lugares, por sí mismo no nos dice como gran cosa. Necesitamos de una imagen que se coloque dentro de este lugar, que al final es lo que nos va a decir como algo, ¿no? Entonces, no importa, de nuevo, que todos los lugares sean iguales, lo ideal es que no todos sean iguales, pero no importa que todos sean iguales, siempre y cuando la imagen que esté ahí adentro sea distinta. Y lo interesante es que es la imagen la que nos va a decir algo diferente, aun cuando este nicho, este lugar, esta caja o este receptáculo sea igual a las otras, ¿no? Y entonces eso lo podemos ver incluso en la pintura, ¿no? Incluso como en estas cosas iconográficas,
en donde tenemos en todas estas pinturas de Giotto un mismo lugar, ¿no? Como un mismo marco, que es justamente pues eso, ¿no? Como marco con este fondo negro. Pero en cada una de estas representaciones, la imagen que está puesta, que es por supuesto la persona que está ahí con sus elementos característicos, hace que cada pintura sea diferente y que cada pintura nos diga algo diferente, ¿no? La primera me parece, es que no alcanzo a ver aquí qué es. Bueno, la primera es la esperanza, uh-huh. La segunda es la desesperanza y la tercera es la envidia, ¿no? Y por supuesto, cada una tiene un rasgo característico, una marca, un simulacro, una señal que nos ayude a recordar o a identificar cada uno de estos personajes con la esperanza, que es aquí como esta mujer con las manos levantadas esperando recibir algo. La desesperanza es como alguien que ya no espera nada y que si ya no esperas nada, pues mejor te cuelgas, ¿no? Que además aquí hay como un demonio, no sé qué sea, ¿no? Como en la cabeza. Y la envidia, que la envidia es como este personaje, bueno, que es como como uno de los vicios, y como es vicio, pues te vas a ir al infierno si tienes envidia, y por eso hay ahí llamas, pero también tiene la bolsa apretando y le sale una víbora por la boca, ¿no? E independientemente de que los tres fondos sean los mismos, es la imagen la que dice como algo más, ¿no? Y pensemos, por ejemplo, que nuestro lugar no es como este marco, sino como el encuadre fotográfico, por así decirlo, ¿no? En donde el lugar solito sería como la mesa y el fondo negro. La mesa y el fondo negro puede servirnos como de lugar para poner muchas cosas, la cosa que sea, pero es justamente la cosa que ponemos ahí, la imagen que ponemos ahí, lo que nos va a decir algo, ¿no? Lo que nos va a transmitir o lo que nos va a recordar algo. Si yo en esta mesa pongo un cráneo, eso ya me está diciendo algo, ¿no? Puede que no a todos nos lo diga de la misma manera, pero también es cierto que culturalmente podemos compartir como cierto trasfondo e interpretar o relacionar a la calavera con la muerte, por ejemplo, ¿no? Entonces este cráneo ya nos estaría diciendo algo. Si en lugar del cráneo, en este mismo lugar, que es la mesa con el fondo oscuro, pongo esta copa con vino derramándose o con líquido derramándose, igual puedo interpretar muchas cosas, pero podría interpretar entre ellas la fugacidad de la vida, ¿no? Como este líquido fluyendo. Que de nuevo es el mismo lugar, pero lo que yo coloco en él es lo que hace diferente, ¿no? Lo que hace la diferencia. Y si en lugar de un cráneo o una copa derramada pongo un reloj, seguramente tendré una asociación con el tiempo, ¿no? Es una cosa como muy precisa, como muy concisa y que va al punto, ¿no? El reloj con el tiempo, el cráneo con la muerte, la copa a lo mejor es un poco más complicado. Y lo interesante de estas cosas, que estas son como implicaciones iconográficas, es que pueden combinarse entre ellas. Bueno, Areli dice que es genial. Eh, sí, a mí también me parece genial. Por eso escribo una tesis sobre eso. Y les decía que estas cosas pueden combinarse como para dar un significado como mayor, ¿no? Si combinamos el cráneo, la copa y el reloj, este significado que queremos dar se potencializa, ¿no? Porque si ya tenemos la muerte con la frugalidad de la vida, de la copa y el paso del tiempo, pues ahí que está como este sentido todavía más fuerte, ¿no? Es como bien interesante. Sí, luego les digo, bueno, luego les cuento bien cómo está eso de la tesis, que justo es sobre el arte de la memoria. Pero bueno, regresando a esta parte, tenemos como que el significado entonces está dado por las imágenes, ¿no? Las imágenes que en apariencia son sencillas o son como muy neutras, ya nos están dando
un significado, ¿no? Que incluso individualmente, aun cuando tuviéramos solamente el reloj o solamente la copa o solamente el cráneo, ya nos está diciendo algo, pero si los combinamos, pues nos dice algo todavía más fuerte, ¿no? Que iconográficamente, desde el siglo XV, XVI, XVII, está asociado con estas cosas que se llaman las vanitas y que justamente recuerdan esto, ¿no? La frugalidad de la vida y el paso del tiempo, y que están basadas en algún pasaje del Eclesiastés en donde dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad, y pues al final te vas a morir y nadie se va a acordar de ti, ¿no? Entonces, de nuevo, es esto como que, bueno, todo eso para decir que las imágenes, lo que uno coloca en estos nichos, es como esta parte fuerte, ¿no? Pero bueno, está esta pintura del siglo XVII, es que como aparece esta cosa no alcanzo a ver. Pero bueno, hay más monitos, ¿no? Esta cosa, ¿no? De que los loci, bueno, lugar en latín se dice locus y el plural es loci, o sea, los loci, los lugares, deben ser como de buen tamaño, ¿no? Suponiendo que los loci fueran reales, eh, deberían ser como de un tamaño lo suficientemente, eh, de tamaño suficiente para que quepa una imagen, ¿no? Como se puede ver aquí, ¿no? En este grabado de un texto de Romberg, que ya es un texto renacentista sobre la memoria. En esta otra imagen, en donde están como todos estos cuadritos, tenemos que cada cuadrito es un lugar, cada cuadrito es un locus. Y de nuevo, ¿no? O sea, cada cuadrito no nos diría mucho, sobre todo porque aquí no se cumple la regla de que sean diferentes todos son iguales. Pero por lo que sí se distinguen es por lo que está dentro de cada uno. Además de que están divididos en tres eh, grandes secciones, ¿no? Está dividido en el aula, en la biblioteca y en la capilla. Y en el aula tenemos aquí en el primer cuadrito una ventana, en el segundo un jarrón, no sé qué sea, en el tercero un pilar, una planta, y en el quinto tenemos este otro jarrón, pero tenemos esta atención a la recomendación que habían hecho los textos clásicos, en donde en el quinto, cada 5 lugares se debe poner una marca. Eh, si vemos aquí en el lugar 5 está esta mano, en el lugar 15 está esta mano y en el 25 está esta mano. Lo que dice Quintiliano en este texto es que para distinguir como estos lugares, cada 5 cajas, cada 5 nichos, podemos poner algo que nos diga que ahí está relacionado con el 5, ¿no? Y qué mejor que una mano, que si no somos los Simpson, pues nuestras manos tienen 5 dedos, entonces es como si tuviéramos como estas cajas de la mudanza, ¿no? Y entonces cada caja número 5 yo le pusiera mi mano así con tinta. Entonces ya sabría que esa caja es la caja 5, 15, 25, 35, etcétera. Y bueno, si ponemos marcas en 5, 15, 25, en realidad estamos poniendo marcas cada 10. Entonces Quintiliano lo que dice es que deberíamos poner también marcas en la caja número 10. Y eso es bien raro porque dice, lo que podríamos poner en un lugar para distinguirla como número 5 es una mano, y lo que podríamos poner en una caja para distinguirla en el número 10 es a alguien que se llame décimo, porque décimo tiene que ver con 10, ¿no? Lo cual es algo que a lo mejor para alguien tiene cierto sentido, pero a lo mejor para otros pues no, ¿no? Entonces yo prefiero ponerle otra cosa. Y entonces, por ejemplo, aquí está esta cruz, ¿no? Cada 10, cada lugar que tiene, cada múltiplo de 10 tiene una cruz, ¿no? Aquí en el 10 tenemos un rosario con esta cruz rara, en el 20 tenemos no sé qué sean con una cruz y en el 31. Entonces aquí se cumple un poco mucho esta recomendación de marcar los lugares para que no se nos confunda. Y les decía que a lo mejor ahí no se cumplía también esta recomendación de que no todos los lugares sean iguales, porque todos los lugares básicamente son cuadrados. Lo que diría estos textos clásicos es que deben ser variados en forma y color, como estos de acá.
un triángulo rojo, un cuadrado azul, un cuadrado verde, etcétera. Pero la idea es que tampoco estén como desperdigados así por el mundo, sino que justo eso, ¿no? Estén ordenados. Aquí entra este otro punto, ¿no? Que es el del orden. Eh, Porque de nada me sirve que yo tenga bien clasificadas mis cajas y coloreadas y separadas por figuras si están todas aventadas, ¿no? O sea, deberían estar como todas bonitas, como en esta segunda imagen. Ujú. Y bueno, eso sobre los lugares, sobre las imágenes de nuevo, es que las cosas que se deben poner adentro de las cajas, que son las imágenes, deben ser representativas de aquello que queremos recordar. Y un ejemplo que es como maravilloso, porque es como muy cercano a nosotros y muy actual, son estas figuritas que están en las estaciones del metro y que cumplen perfectamente con eh, con esta intención mnemotécnica, ¿no? Que es justamente recordarnos o decirnos en dónde estamos con una imagen, ¿no? Que además esta imagen es como muy concreta, muy sencilla, va al punto y uno la puede entender a lo mejor sin que sepa leer, ¿no? Entonces, digo, si nosotros, que es también como muy común para nosotros, vemos esta imagen que es como un caracol y viborita, sabremos que estamos en Copilco, ¿no? Eh, Sabemos que estamos ahí no solamente por la figurita, sino por el color de la línea, ¿no? Si nosotros vemos el grillo, sabremos que estamos en Chapultepec, ¿no? Si nosotros vemos el Bellas Artes, sabemos que estamos en el Palacio de Bellas Artes. Y el principio básico detrás de cada una de estas representaciones es justamente ese, ¿no? Tomar un elemento representativo que sea lo suficientemente representativo eh, para que sea fácilmente recordable, ¿no? Para que fácilmente se grabe en nuestra memoria. Y habrá algunos que son mejores que otros, porque de nuevo esto supone como un cierto trasfondo, ¿no? Y la otra cosa que se cumple acá, aunque esto es un poco complicado con las líneas del metro, es que hay colores que distinguen como los lugares, pero más bien aquí no aplica tanto, porque los colores lo que distinguen son las líneas, ¿no? Todas las estaciones de una misma línea pues tienen el mismo color, ¿no? Y entonces, bueno, saltando esto de los colores, todos los lugares, o sea, todos estos nichos, todos estos marcos en donde están las figuritas, todos son iguales, ¿no? Todos son cuadrados con una cosa que gira, o sea, con un borde curvo, pero no es eso lo que nos dice dónde estamos, sino justamente la imagen, ¿no? Y como les digo, pues habrá unos que son como mejores que otros. A lo mejor si uno es extranjero y viene y ve que hay un cañón en Valderas, pues eso no le dice como gran cosa, pero con el tiempo quizás se ubicará y sabrá que ahí tiene que bajarse, si tiene que ir eh, a la biblioteca de México, ¿no? A la Ciudadela, etcétera. Y bueno, tengo acá más ejemplos, porque de nuevo, esta es una cosa que aplica a nivel como iconográfico, sobre todo apelando a estas cosas de los lugares e imágenes externas, ¿no? Que son cosas que están afuera de mi cabeza. Y lo encontramos ya sea en la pintura, ya sea en la escultura, etcétera. Y lo encontramos, por supuesto, a nivel iconográfico, en este mazo del tarot, ¿no? En las cartas, etcétera. Porque todas las cartas del tarot pues tienen como las mismas medidas, tienen el mismo marquito. Este tarot en específico, que es el Visconti Sforza, tiene como este trasfondo común, que es esta como, no sé, parece como una tela de fondo, y la mayoría tiene pastito, ¿no? La de la emperatriz no, porque no sé por qué, pero no tiene pastito, pero la mayoría de estas sí. Entonces podemos decir que tenemos el mismo lugar, un mismo receptáculo, un mismo nicho, pero de nuevo es la imagen que ponemos ahí lo que nos dice otra cosa. Tenemos aquí a la emperatriz, al tiempo y a la muerte, y sabemos que una es la emperatriz porque tiene elementos representativos y característicos de una emperatriz, ¿no? Una corona,
una heráldica en el escudo y un cetro, además de que está sentada en un trono y quizá por eso no tiene pastito. El tiempo, tenemos aquí de nuevo, ¿no? Este elemento que es el reloj, que ya me hace, es como esta marca o esta guía que lleva a mi memoria a asociar esta imagen con el tiempo y que está reforzada con el hombre encorvado, es un hombre anciano, también se ve por la barba, que ha sufrido el paso del tiempo, ¿no? Entonces ahí está este otro elemento que fácilmente me llevaría como a asociar esta imagen con el tiempo. Y finalmente la muerte, pues es como, de nuevo, ¿no? El cráneo, el esqueleto, este cuerpo desencarnado, que es como muy fácilmente relacionable con la muerte, porque es lo que nos va a pasar a todos cuando nos moramos, ¿no? Se va a pudrir nuestra carne y vamos a quedar así como en huesos. Entonces, estos son como ejemplos como muy, bueno, me parece que son lo suficientemente claros para entender un poco este principio del arte de la memoria y que podemos encontrar incluso en cosas más cercanas a nosotros, porque, bueno, incluso más cercanas que el metro, porque seguramente todos hemos jugado lotería y la lotería o las cartas de la lotería cumplen justamente con este mismo principio, ¿no? Tenemos las cartas, que nuestra carta con este marco sería los lugares. Disculpe, profe. Sí. Perdón que le interrumpa. De la imagen anterior, la persona que está en medio, ¿qué personaje enmarca? ¿Cómo qué personaje? Este es el tiempo, el de en medio. No sé si a eso te Uh, refieres. sí, es que ya había visto yo esa imagen en el rollo replay, no sé si lo ubique. O sea, ubico otras representaciones, pero no sé, o sea, no las tengo así como referente ahorita. Pero en esa Ah, otra, bueno, es que sí, sí, te sí, escucho. perdón, sí, en el rollo replay hay un personaje muy parecido, justo por la barba, por el cabello grisáceo, a blanco, Ujú, y la vara, y sobre todo la vestimenta. Entonces ujú, me causó mucha curiosidad porque sí justo nos representa, bueno, en el rollo representa una figura muy importante porque está compuesto de muchos elementos pequeños, ujú. pero justo este personaje ocupa casi un tercio completo de todo el rollo. Entonces, no sé si esa representación es muy común del tiempo o Sí, simplemente fue así como que... ¿qué personaje representa en esta que estás comentando? Justo es lo que todavía no sabemos, nos toca ahora sí que investigar la iconografía. Lo que Ajá. pasa es que es básicamente el mismo color Ujú. y la misma expresión, me parece. También en el rollo Ripley tiene una vara así muy larga, como si Ok, fuera una lanza. sí. Bueno, aquí particularmente está representando al tiempo, ¿no? Pero hay que atender un poco justamente a todos estos elementos independientes, eh, porque puede que, por ejemplo, aquí estén refiriendo al tiempo, pero a lo mejor en otra imagen, por más que se parezcan, puede que no refieran exactamente a lo mismo, ¿no? Entonces, digo, aquí es el tiempo, pero pues habrá que ver como el contexto en esta otra representación que comentas, Sí. eh, pues para ver si sí aplica o no. Pero, por ejemplo, hay como ciertos elementos que se repiten justamente por esta cuestión de la semejanza, ¿no? Ujú. O sea, yo sé que esto es el tiempo o lo puedo asociar con el tiempo por ciertos rasgos de semejanza, ¿no? No voy a poner para representar el tiempo con un bebé, porque por el Ujú. bebé no ha pasado el tiempo, ¿no? Quizá Ujú. tampoco con la mujer que está en la emperatriz, porque es una mujer joven. Pero si yo pongo un anciano encorvado, eso ya dice mucho, ¿no? Sí, Y ¿no? entonces, ujú, Ujú. son como muchos elementos que a lo mejor no están interconectados entre todas esas tradiciones iconográficas, pero que por sí mismos nos dicen como ciertas cosas, ¿no? Que de nuevo también esto tiene que ver con un trasfondo cultural, ¿no? Ah, ok, ok. Ajá. O sea, la barba crecida alude también al paso del tiempo, porque para que uno tenga Ujú. barba crecida,
bueno, para que uno tenga esa barba tiene que pasar mucho tiempo, pero también alude, por ejemplo, en otras culturas a la sabiduría. Ujú. Sí. Eh, por ejemplo, aquí tiene un gorro que personalmente o sea, no sabría cómo relacionar con el tiempo, pero a lo mejor tiene un algo, cierta relación, ¿no? Entonces, es justamente lo que tú me decías, ahí habría como que rascarle en la iconografía. Sí, y de hecho igual en la otra imagen el personaje tiene unas botitas rojas, Ujú. muy característico. Y Sí. Y habría, por ejemplo, también que cuidar lo de los colores, porque en la mayoría de estas representaciones iconográficas nada es gratuito, ¿no? ujú. Y los colores son como particularmente importantes, ¿no? ¿Por qué la emperatriz tiene como este tocado dorado? Pues porque el dorado está como asociado con lo regio, con los gobernantes, con el sol, etcétera, ¿no? ¿Por qué tendrá unos guantes verdes? Pues son cositas que hay que cuidar. Sí, Y, sí, es verdad. ujú, y así como una imagen eh, puede decir algo que no está propiamente, o sea, como una imagen puede cambiar como el significado del lugar en el que se pone, incluso el conjunto de estas imágenes también pueden cambiar como este significado, ¿no? Entonces, hay Wow. que ahí como... Sí, Ujú. Pero prestar no sé, atención. ujú, Ujú. si quieres o si puedes compartirnos la imagen en Facebook o en el Classroom y pues a ver si a alguien se le ocurre como algo. Ay, claro, sí, bueno, eso la verdad es que me vendría muy bien. También, me gustaría preguntarle, profe, en la vara de que tiene el viejo, Ujú. eh, en el texto de Ripley parece tener en una punta una lanza metálica y del otro extremo una pata de caballo, o sea, una pezuña de caballo. Ok. No sé si le suene algo esa representación o bueno, esa utilización de los recursos en la vara, porque eso sí se me complica bastante. En la punta tiene ¿qué me dijiste? Es como una lanza, es como una punta de lanza metálica, como de hierro, parece, sí. Y en la base una pata de caballo. Sí, del otro lado, porque él lo está sosteniendo Ujú. y la parte que apunta hacia arriba es la lanza y la parte que apunta hacia abajo es una pezuña de caballo. Pero no Mm, solo la hebilla, ¿no? Sino bien la pata. sí. Pues no sé, digo, esta es especulación mía, pero por ejemplo la lanza puede estar asociada al aire, porque justamente una lanza se avienta, mientras que la pata de caballo está asociada a la tierra, porque Oh, se asienta sobre la tierra. Entonces puedes tener este carácter dual, como de tierra-aire, asociado al personaje que lo porta. ok, ok. Ajá. Pero esa es especulación mía, habría que ver como el contexto, ¿no? Eso es lo que se me ocurre. Ok. Sí, sí, Por sí. ejemplo, Platón dice que los animales que vuelan son aéreos, porque justamente eso, no están en contacto con el aire, Mm, mientras que los animales que ponen sus patas sobre la tierra, pues son eh, terrestres, ¿no? Están relacionados con la tierra. con la Por esto. tierra. Y de nuevo, ¿no? Aquí está este principio de semejanza. Uh-huh. Ok, O sí. sea, ¿por qué no asocié yo la vara con el agua? Porque no hay ningún elemento que me remita al agua, ¿no? A lo mejor si fuera un remo, ahí sí me remitiría como al agua. Uh-huh. Y hay que cuidar como esta cosa. Bueno, aquí Salvador dice que a lo mejor la emperatriz tiene guantes verdes por el cobre oxidado, ¿no? Y a lo mejor por referencia a la tabla esmeralda. Puede ser, no lo sé. Y Federico pregunta que si la vara esta que dices es de mercurio sublimado. Ay, no tengo idea, Federico, la verdad. Ajá, pero te digo, podrías compartirnos la imagen, ¿no? Porque además los báculos, le preguntaba a Salvador, perdón, este, perdón Federico, me hice bolas con todo. Porque además los báculos o las varas son como cosas que se repiten. O sea, de hecho estos tres personajes, eh, Ah, lo- los, sí, es tres, verdad. los tres tienen un báculo, ¿no? Y no Ujú. en todo significará lo mismo.
El báculo de la emperatriz es como este símbolo regio de gobierno, pero el báculo del tiempo es más bien un apoyo, Sí. ¿no? Por el paso del tiempo. O sea, alguien que tiene mucho, pues una edad muy avanzada necesita como un apoyo. Y la muerte ahí sí, ya no tengo idea, ¿no? Ujú. El Ah, qué verde, padre. bueno, Federico ya hizo acá como una precisión, ¿no? El verde por el león que devora el sol. Eso ya es una cosa más místico-alquimosa. Ay, no, qué padre. Muchas gracias, profesor. Se me ayudó a asociar varias cosas. Sí. Y, por ejemplo, ahorita que me acuerdo, o sea, Mercurio también tiene una vara, pero justamente la vara está como con las serpientes entrelazadas, Ah, sí, el... el Ay, caduceo. ah, sí. Ajá, porque en alguna historia Mercurio va caminando por ahí, ve las dos serpientes y con la vara las separa, ¿no? Pero, por ejemplo, en algunas representaciones, Hércules tiene no una vara, sino un mazo, porque con ese va a estar matando o al león o a esta cosa que tiene muchas cabezas. Entonces, Sí, aquí es bien interesante, ¿no? la hidra, Porque, ¿no? sí, a la hidra, porque es un mismo elemento, esto lo vamos a ver con Bruno, porque en Bruno está como más claro, es un mismo adjetivo, diría Bruno, un mismo accesorio, Sí. pero dependiendo del personaje que lo porte, significa cosas distintas. Y en esta vara que dices que tiene una punta de flecha y una pata de caballo, pues hay todavía una precisión más concreta, ¿no? Más concreta, sí. Ah, ok. Bueno, muchísimas gracias, profe. Gracias, disculpa por interrumpir. Ah, no te preocupes. Bueno, aquí Salvador y Federico ya están intercambiando notas. Pero bueno, muy bien. O sea, bueno, lo bueno de la pregunta es que justamente, ¿no? Nos ayuda como a ver como todos estos elementos, ¿no? Y de nuevo, sí, algo que no había mencionado es que no solamente las imágenes, los objetos, lo que esté ahí, dicen cosas, sino también su color, ¿no? O sea, cada cosa que uno quiere decir, en tanto que está como lo suficientemente pensada para recordarnos algo, debería como tener un color. Y de nuevo de ahí hay como ciertas asociaciones de colores con cosas muy específicas, basadas de nuevo o en este principio de semejanza, o principios de que todo está interconectado, o principios todavía un poco más ocultos, ¿no? O sea, hay como algunos que son relativamente evidentes, como el león asociado al sol, el amarillo asociado al sol también, el oro, o el blanco asociado a la luna, la plata, los animales acuáticos, los animales que mutan porque la luna muta, etcétera. Que es algo que veremos un poco cuando leemos a Agripa, ¿no? Que Agripa tiene una serie de capítulos donde habla de las cosas que pertenecen a cada una de las cosas, de los planetas. Y de ahí, pues, esta que es una asociación que en principio es como muy básica y quizá muy observacional, basada en la semejanza, va adquiriendo como matices de complejidad más y más grandes, ¿no? Entonces, es una locura, ya lo veremos por ahí. Pero bueno, regresando a mi ejemplo más mundano, que es el de la lotería, tenemos básicamente como los mismos principios, ¿no? O sea, tenemos este marco y una imagen que al final es la que nos dice como ciertas cosas. Y atendiendo como este punto del objeto, del adjetivo que porta cada uno, a final de cuentas es ese adjetivo, ese objeto distintivo, el que le da sentido en su conjunto a la imagen, ¿no? Porque salvo la dama, todos los demás son hombres, pero y de hecho podrían ser todos el mismo, eh, pero es la cosa que porta cada uno de ellos la que dice que uno es músico porque tiene una guitarra y el otro es un borracho porque tiene una botella, pero seguramente uno puede ser músico y borracho al mismo tiempo, ¿no? El soldado es soldado porque tiene su uniforme y su fusil, y el Catrín es Catrín porque está vestido muy elegantemente, pero a lo mejor pueden ser el mismo, ¿no? Es aquí a un nivel como más preciso, como más metido, por así decirlo, el, el accesorio
el que nos dice cómo, qué cosa es la imagen, ¿no? Y lo mismo pasa con el valiente. Entonces, adelantando un poco, algo que no está todavía en estos textos, bueno, sí está, pero no con la precisión que Bruno lo trata. Adelantando un poco, tenemos estos tres niveles, ¿no? Tenemos el locus, que es como el nicho, tenemos la imagen, pero la imagen la podemos separar en lo que Bruno llamará un sujeto, que es la persona, y un adjetivo, que es lo que porta la persona. Eh, Todavía habrá un nivel eh, más, más allá, por así decirlo, que es la acción que estará haciendo esta persona, ¿no? Porque el músico, así como está, es el músico con una guitarra, pero no nos dirá lo mismo si solo sostiene la guitarra que si está tocando el mariachi loco, ¿no? O el borracho es un borracho que está así como tambaleándose, pero no nos dirá lo mismo que si es el mismo borracho tirado en la calle, etcétera, ¿no? El soldado nos puede decir algo así parado afuera del Palacio Nacional o disparando en un enfrentamiento, que es como el siguiente paso, ¿no? Como la acción que hace el, el personaje. Entonces, al final de cuentas, todo es como importante, ¿no? Cada uno de estos elementos que conforman a la imagen la ayudan a decirnos como algo, ¿no? Al final de cuentas es, de nuevo, ¿no? Perdón que lo repita tanto, es como la imagen la que nos dice lo que tenga que decir. Sin embargo, aun cuando la imagen es como lo fundamental, aun cuando esto que se pone en la caja es lo que nos quiere decir algo, hace falta este otro bloque del que hablaba con la historia de Simónides para que todo adquiera como un cierto sentido, que es el orden. El orden en el que se disponen estas cartas, por así llamarlas, ¿no? Que el orden incluso está como dentro de la imagen, o sea, porque el hecho de que yo decida poner la botella en la mano y no en los pies, etcétera, ya habla como de un cierto orden de estos elementos, pero tenemos también este orden en el que se acomodan como las imágenes, ¿no? O los lugares y las imágenes. Que pensando un poco en el ejemplo del tarot o de las cartas, es muy evidente cuando uno lanza una tirada del tarot, ¿no? En principio tenemos las mismas imágenes, las mismas cartas, pero no es lo mismo que me salgan un conjunto de ciertas cartas a que me salga un conjunto de otras, aunque sean tres, ¿no? Y además el orden en el que están dispuestas hará que el discurso, uh-huh, ya como a nivel más grande, el discurso tome un rumbo u otro, ¿no? Entonces, aquí entra en juego este tercer nivel, en donde desde los textos clásicos se dice que todos estos conjuntos de lugares e imágenes deben colocarse en un orden, y normalmente este orden responde a elementos arquitectónicos. Se tienen que usar las estancias de una casa, las capillas de una iglesia, las habitaciones de, no sé, de un hotel, los salones de la facultad, etcétera, ¿no? De manera que eso serviría como una superestructura en la que yo colocaría como todas estas imágenes. Uh-huh. eh, Quindiliano dice, podemos usar una casa real o podemos usar un sistema imaginario, ¿no? Acuérdense, los lugares pueden ser reales, externos o imaginarios internos. Entonces yo de verdad puedo usar mi casa como sistema mnemotécnico. Y a lo mejor la puerta sería el primer lugar, ¿no? Y ahí pondría una imagen que me recuerde. A lo mejor el segundo lugar estaría marcado por el patio. Y el patio tendría una imagen. Y esa imagen me recordaría como algo. A lo mejor el tercer lugar sería la sala, o por donde uno entra a su casa, ¿no? Y ahí pondría otra imagen. Y ya el último lugar sería, no sé, el baño. Y en el baño pondría como algo, y ya el último sería mi habitación. De manera que si yo recorro como este lugar, al ir viendo como las imágenes que yo puse en cada uno de ellos, me ayudará a recordar como aquello que yo quería recordar, ¿no? Y esto es interesante porque hay un orden de recorrido como de estos lugares. Para poner un ejemplo muy mundano, podríamos tomar eh,
como este modelo que es el circuito central de CEU, en donde si nosotros nos subimos al Puma, al que le da la vuelta al circuito, eh, vamos a pasar siempre por las mismas facultades, ¿no? Si lo tomamos en filos, la siguiente facultad va a ser Derecho, y luego Economía, y luego Odontología, y luego Medicina. Suponiendo que girara y que no se fuera al metro, seguiría Química, el CELE, Ingeniería, Arquitectura, Rectoría, Psicología, y luego volvería a pasar por filos, etc. Entonces, lo que tenemos aquí es una superestructura que podríamos usar para colocar nuestros lugares e imágenes, ¿no? Que de hecho los lugares serían cada una de las facultades. El primer lugar sería filos y ahí podría poner una imagen. El segundo lugar sería derecho y ahí podría poner una imagen, ¿no? O sea, como que el lugar y superestructura casi van pegados. Entonces, no sé si yo quisiera recordar la fauna universitaria que hay en CEU, pues a lo mejor la imagen que pondría en filos sería la de un estudiante promedio de filos, ¿no? Entonces me imaginaría a alguien con un suéter de jerga y un gorro con rastas, ¿no? En derecho pondría a un güey con traje. En economía pondría a alguien leyendo no sé, a Engels. En odontología, alguien con un uniforme blanco, ¿no? Y no sé, lo que se les imagine. Igual con todas las facultades, ¿no? En medicina, en química, en el CELE, en ingeniería, etcétera. De manera que si yo tengo mis imágenes metidas en mis lugares, o sea, mis imágenes son mis imágenes de los estudiantes, los lugares son las facultades y mi superestructura, y yo la recorro, cada que pase por una de estas facultades me voy a acordar de la imagen y entonces voy a ir como reconstruyendo todo este discurso que sería la totalidad de la fauna universitaria. Entonces, Quintiliano dice, esto es como muy importante porque aun cuando sean muchas las cosas que tenemos que recordar, si las imágenes están bien hechas y están bien enlazadas con este orden, aunque parezca mucho que recordar, pues lo único que tenemos que hacer es ir siguiendo el caminito y como todas están encaminadas, pues nos llevará como a recordar las cosas. Y el orden es bien importante porque del orden depende cómo recuerdo yo las cosas, ¿no? Hay que eh, elegir un orden, una superestructura que sea permanente, por así decirlo, ¿no? O sea, las facultades de Ciudad Universitaria no se van a cambiar, no va a cambiar su orden siempre que yo haga como este recorrido, ¿no? O sea, están ahí. Eh, bueno, por supuesto que se puede cambiar, ¿no? Puedo recorrerlo yo al revés o puedo atravesar el campus, etcétera, ¿no? Pero bueno, y la idea es que podemos usar como esta superestructura y estos lugares para poner imágenes distintas. Las imágenes pueden quitarse y pueden ponerse otras y lo que sobrevive o lo que pervive es como este orden, ¿no? De ahí como la importancia. O sea, se puede reciclar una superestructura que nos sirva para recordar muchas otras cosas. Salvador pregunta que si es como cuando a los niños les enseñan el alfabeto, ¿no? O a contar. No sé si estés pensando lo mismo que yo, porque yo me imagino estos alfabetos de los niños en donde eh, en cada letra ponen un animal o una cosa que inicie con esta letra, ¿no? De manera que si tú ves la A, o perdón, si tú ves un árbol, sabes que eso es la A, si ves un burro, ahí está como la B, si ves un coco es la C, si ves un, no sé, un dado es la D, etcétera, ¿no? Es más o menos como justo el mismo principio, ¿no? La O con un oso. Hay memes en donde la ñ está como con un cangrejo, bueno, que no es cangrejo, ¿no? Es un, ay, no me acuerdo, que es un meme como de Harry Potter. Luego se los pongo por ahí. Ajá. Que para algunos tiene sentido, pero obviamente para el personaje del meme no, porque él dice que es un niandrejo. Ajá, la O con un oso. O sea, la ñ siempre es difícil, ¿no? Pero sí, o sea, básicamente es el mismo principio. De hecho, en el Renacimiento hay unas cosas que se llaman los alfabetos de la memoria, que está en estos textos de Rombers, eh, de Pedro de Rávena, etcétera, en donde
a mero nivel iconográfico, una A, por ejemplo, se simboliza con una escalera recargada en la pared. Porque por semejanza, de nuevo, esa escalera recargada en la pared así parece una A. Una T con un martillo, ¿no? Una O con un aro, ¿no? Y así, etcétera. Y entonces eso nos ayuda como a recordar ciertas cosas. Y, por ejemplo, Culianu, en Eros Imagen, el Renacimiento, habla de algunas otras que ya son degeneraciones, porque, por ejemplo, y que igual están en estos textos, ¿no? Para la letra A se utiliza un pájaro cuyo nombre empiece con la letra A. Para la letra E se utiliza otro pájaro para que empiece con la letra E, y para la letra R se utiliza la imagen de un rinoceronte. De manera que si yo pongo el pájaro con la A, que puede ser un águila, con la E, que puede ser, no sé, no se me ocurre un pájaro con E, y un rinoceronte, eso me va a llevar a recordar la palabra aire, o en latín aer, ¿no? A-E-R. Lo cual dice que ya es una degeneración porque es muchísimo más difícil recordar un águila, un elefante y un rinoceronte, pues que más bien acordarte de la misma palabra aire, ¿no? Pero sí, o sea, esta cuestión de los alfabetos tiene básicamente el mismo principio. Y bueno, lo último sobre el orden, para tocar un poquito de Camilo, porque si no se nos va el tiempo, es que este orden es como muy importante, ¿no? Este orden estable que no cambia, que permanece, nos garantiza que en mi recorrido yo recuerde las cosas como las tengo que recordar. Porque independientemente de que yo tenga los mismos lugares y las mismas imágenes, el mismo conjunto de cartas, es del recorrido del que depende de nuevo el sentido del discurso. Y para entender un poco eso, podemos pensar en una novela como Rayuela de Julio Cortázar, en donde hay dos maneras de leerla, ¿no? Una es leerla del capítulo 1 al 50 y tantos, y ya, ¿no? Y eso te da una novela. Y la otra es que uno puede leerla siguiendo el índice que está al principio y brincando de capítulos. En principio, tenemos los mismos capítulos, tenemos las mismas cajitas, tenemos los mismos lugares e imágenes, pero depende de la manera de recorrerlo, el sentido general que tiene ese discurso. Entonces, por eso es tan importante el, el orden, ¿no? Y todo esto tiene que ver, o todo esto se refleja en Camilo, porque, bueno, así rápidamente, para ya no detenernos como tanto tiempo, el orden que Camilo busca tener en su teatro de la memoria es un orden que no es un orden mundano y perecedero, sino que es un orden eterno. Lo que dice Camilo, o lo que hace Camilo para poner su sistema mnemotécnico, es elegir un teatro, que es un modelo de un teatro vitruviano, que técnicamente sería un modelo perecedero, ¿no? Porque al igual que las facultades de CEU, que pueden destruirse en 100 años o cuando sea, un teatro puede caerse, ¿no? Pero lo importante es que este teatro alude como alguna otra cosa, ¿no? Eh, bueno, hay como muchas cosas que decir como del teatro de la memoria. Eh, Lina Bolzoni en la introducción a este texto que dejamos, dice que la noción de teatro ya encierra como dos significados, ¿no? Primero, la de representación, o sea, literalmente como representación teatral, porque cuando uno va al teatro lo que ve es eso, una representación, que podría entenderse como un conjunto de imágenes que se mueven por ahí. Pero también resalta, y esto es muy importante, que la otra noción de teatro en Camilo tiene que ver con la estructura física de su modelo, que realmente era un teatro, ¿no? Y está basado en un teatro vitruviano que realmente existió. Camilo realmente construyó un teatro de madera en donde ponía imágenes y papelitos, y que está basado en este modelo de teatro vitruviano, que es muy importante porque no es cualquier teatro, y lo vamos a ver por qué la clase que viene, sino que es un teatro semicircular.
Y es muy importante que el teatro sea semicircular porque es un reflejo de la bóveda celeste. Vamos a ver la clase que viene adelantando un poco, ¿no? El semicírculo, lo que va a representar, el semicírculo del teatro, si bien es un elemento mundano y perecedero propio del mundo sublunar, lo que representa o simboliza es el conjunto del cielo, ¿no? El conjunto de estas esferas de los planetas que, como nosotros lo vemos, bueno, si viéramos el cielo, lo veríamos como una semiesfera, que es más o menos la figura que tiene el teatro. Entonces, eh, Camilo lo que dice es, bueno, dice como muchas cosas, ¿no? Primero dice que los antiguos escritores lo que hicieron fue revelar los grandes secretos, no directamente, sino mediante enigmas, velos oscuros, etcétera. Primero porque, bueno, primero para que solo los iniciados pudieran entenderlo, ¿no? Para no darle perlas a los cerdos, como diría Pico. Pero segundo porque aun cuando uno tenga la capacidad y no sea un cerdo y pueda acceder a esta cosa superior, no puede acceder directamente. Uh-huh. Necesita un medio que le permita ver esa otra cosa. Ajá. Entonces, bueno, por acá nos vamos a quedar, pero lo que sí quiero adelantar es que esta cosa, que de nuevo es un punto medio, es justamente la estructura del teatro. Que el teatro, bueno, este es un teatro vitruviano real, que está en Turquía, que como vemos es semicircular y el escenario está como en el otro centro. Bueno, y que tiene que ver con las sefirot, y eso lo veremos la siguiente clase. Este sería como el modelo del teatro de Camilo, ¿no? Lo que piensa Camilo con este teatro es que, de nuevo, si bien es un modelo perecedero propio del mundo, está representando el cielo, y en tanto que está representando el cielo está constituido eh, por los 7 planetas de estas esferas celestes, ¿no? Entonces tenemos aquí que está representado por 7 columnas porque dice, la sabiduría se hizo una casa basada en 7 columnas, que está citando los proverbios, me parece, y cada una de estas columnas las está equiparando con cada uno de los planetas. De manera que tenemos una columna que corresponde a la Luna, otra a Mercurio, a Venus, al Sol, a Marte, a Júpiter y Saturno, pero no solamente eso, que ya sería como las esferas de los planetas, sino que cada una tiene como 7 gradaciones. Otra vez tenemos aquí el número 7, lo cual genera un total de 49 lugares, que es como lo está pensando Camilo. Uh-huh. El teatro de la memoria de Camilo se conforma por esta estructura de 49 lugares con sus respectivas imágenes que están montadas sobre la superestructura que es el teatro, que son las gradas del teatro que a su vez reflejan como las esferas del cielo. Entonces en Camilo tenemos estos principios del arte de la memoria. Tenemos una imagen, tenemos un lugar y tenemos la superestructura en la que se colocan cada uno de los 49 conjuntos de lugares e imágenes. Uh-huh. Y entonces, bueno, para cerrar un poco, el teatro de la memoria se inscribe justamente o tiene detrás de sí toda esta imagen del mundo, de manera que si bien está basado como en un elemento mundano y terrestre, que sería como esta parte de aquí abajo, lo que hace es representar el cielo, que sería la parte del medio, pero a su vez esa parte del medio lo que hace es representar la parte de arriba. Uh-huh. Porque nosotros no podemos acceder a esa cosa divina que está allá arriba, sino por acción de un elemento medio, que el elemento medio es el cielo y el elemento medio está reflejado en el teatro. Uh-huh. Lo acabo de comentar la siguiente clase con más detalle, pero al final de cuentas, la idea central es la idea con la que empezamos, ¿no?
que el ser humano está en el centro del mundo, literalmente en el centro del mundo. El teatro de la memoria estaría como en el medio del mundo y arriba tendríamos como el mundo supraceleste. De modo que el mundo supraceleste se decantaría hacia el mundo celeste, que estaría reflejado por el teatro vía sus lugares y sus imágenes, y toda esta totalidad del mundo supraceleste se condensaría en el ser humano que está en el centro del universo, pero no solamente eso, sino que al interior de su alma, al interior como de su mente, que sería como algo así, como una especie de embudo ontológico que cae desde arriba hasta abajo y que tiene como implicaciones muy locochonas, ¿no? Pero bueno, les digo que eso lo comentamos la clase que viene para comentarlo un poco con más calma y sin tener como tantas cosas en la cabeza como ahorita. Entonces, no sé si haya como alguna pregunta sobre esto, comentario. ¿No? Bueno, si no hay nada, voy a dejar de compartir esta cosa. No, estaba viendo si había mensajes. El último era el del oso. Pero bueno, nos faltó hablar un poco como de las Sefirot y los planetas y su asociación, etcétera, pero lo revisamos, les digo, con calma la semana que viene. Entonces, si no hay como nada, lo dejaremos hasta acá y nos veríamos la siguiente semana. Como vamos a seguir hablando de Camilo, pues en realidad pues no hay otra lectura que hacer. Voy a acabar de hablar sobre el teatro de Camilo y me gustaría como hablar un poco acerca de el movimiento de los astros, la clase que viene, porque dentro de 15 días me gustaría hablar de la Ciudad del Sol y está como perfecto para encajar todo eso. Entonces, pues no habrá como lectura. Les subiré como el resto de los videos sobre Camilo y pues ya. Entonces, bueno, si no hay como alguna otra cosa, le dejamos por acá y nos veremos el siguiente miércoles. Muchas gracias por quedarse hoy más tiempo de lo normal. ¿Vale? Bye. Hasta luego, nos vemos.